Hola, buenas noches a todos. Nos da muchísimo gusto estar aquí en el último masterclass del año. Me parece que es el número 15 que hemos tenido. Después el equipo de contenido me pasa el número exacto. Yo soy Santiago Morales, CEO y founder de Morada Uno, y hoy me da muchísimo gusto estar con Erika Velasco, que es la Finance Manager y bueno, lleva toda la parte contable y fiscal dentro de Morada Uno. Y bueno, dejo que se presente Erika. Bienvenida. Gracias. Pues mucho gusto. Sí, mi nombre es Erika, estoy a cargo aquí de las finanzas de Morada. Soy licenciada en Contaduría Pública, tengo una maestría en impuestos y bueno, la idea de esta noche es poder compartirles un poco y darles un poco de claridad en cuanto a los impuestos y las obligaciones fiscales que tenemos cuando arrendamos un inmueble. Sé que hay momentos en los cuales tenemos esa duda de si debemos, no debemos, por qué lo debemos de hacer. Entonces, la idea es de esta sesión es poder explicarles cuáles son esas obligaciones y cuáles serían las implicaciones de a lo mejor no cumplir con esas obligaciones, ver realmente cuál es el monto de impuestos que vamos a pagar, porque muchas veces creemos que son cantidades exorbitantes de impuestos, a veces no lo es así. Entonces, la idea es comprender el procedimiento y darles esas herramientas pues para que tomen ustedes las decisiones. Sí, antes de arrancar, creo que este tema es uno que nos pedían mucho, ¿no? Nos decían los asesores inmobiliarios y profesionales, queremos entender mejor el tema de impuestos, porque a veces hay preguntas, hay esta pregunta que vamos a responder más adelante, pero es, ¿qué pasa si mi propietario, mi arrendador, no estaba pagando impuestos y hay algún incumplimiento y se van a un juicio? Por ahí hay unos mitos que dicen que si te vas a un juicio y no pagas impuestos, automáticamente pierdes o no te puedes ir a un juicio. Vamos a hablar más de este mito. Pero también hay un mito que Erika tocaba aquí, que era, se tiene a veces en la cabeza de, oye, es que pagar impuestos me van a quitar 30% o 35% de mi renta si me voy a ir en impuestos. Y el número real es mucho más cercano a 10%, e inclusive 1 o 2% dependiendo del régimen, que ya hay diferentes regímenes hoy. Pero bueno, la idea es entrar a estos temas y bueno, nos pedían mucho esto y justo lo hicimos, ¿no? Yo me voy a encargar, ¿cierto? Yo no soy contador, entonces todo lo que me suene como que no lo entendí o se está metiendo muy técnico, yo voy a tratar de regresar a Erika para que todos los que nos escuchan hoy le tengan más claro. Y también, por favor, si tienen alguna pregunta, algo que quieran que repitamos o que no se haya entendido bien, ahí en el canal de preguntas y respuestas pueden ir haciendo sus preguntas. Las vamos a ir juntando y hacia el final irlas contestando para que nadie se quede sin nada por responder. Pues nos arrancamos. Para el tema de régimen de arrendamiento, tenemos dos opciones para tributar. El régimen de arrendamiento de inmuebles, que sería el arrendamiento general, por llamarlo así, y tenemos el régimen simplificado de confianza. Y vamos a ver en esta siguiente tablita un poquito de un resumen de lo que vamos a ir viendo más a detalle más adelante. Tenemos el fundamento legal, el tema de los ingresos, en ambos casos es pues, el arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Las deducciones, en el tema de régimen de arrendamiento de inmuebles tenemos dos tipos de deducciones. Por una parte podemos decidir la deducción comprobada o la deducción ciega. En el tema de reciclo, al ser pues un régimen preferente por el tema de sus tasas de ISR, no tiene la opción de deducir absolutamente nada. En tema de ISR, pues tenemos para el régimen de arrendamiento una tablita, una tarifa que de acuerdo a los ingresos va a ser el porcentaje de ISR que vamos a pagar. Y en el tema del reciclo, sí son tasas reducidas que van desde el 1 al 2.5%. En tema de IVA, ambos se calcula de la misma manera. Ambos es el IVA de nuestros ingresos menos el IVA de nuestros gastos, el IVA que tenemos que pagar. Ahí no hay ningún tema de tasas reducidas. En ambos casos es exactamente lo mismo. Y temas de retenciones de ISR e IVA. En caso de que arrendemos algún inmueble a personas morales, tenemos la obligación de retenciones del 10% en caso de ISR y 2/3 partes del IVA en el caso de régimen de arrendamiento. Y en reciclo tenemos el 1.25% para ISR y lo mismo de las 2/3 partes para IVA. Yo voy a ir nada más un paso hacia atrás, quizá
eh, pensando, entonces, si ustedes, profesionales inmobiliarios, tienen a un propietario que les pregunta, oye, ¿y el tema de impuestos cómo funciona? ¿Qué recomendación me dan? A grandes rasgos, lo que aquí explica la maestra contadora es, existe digamos, la persona física con actividad de arrendamiento, creo que el término correcto es arrendamiento de inmueble, sino tú te puedes dar de alta y entonces el ingreso que vas recibiendo mes a mes, digamos que entra en este régimen, o está el otro régimen que es de reciclo, régimen simplificado de confianza, que también tiene sus limitantes y una tasa más baja. Y ahorita vamos a entrar al primero, ¿no? Al régimen de persona física con actividad de arrendamiento. Exactamente. Vamos a entrar un poquito en eso. Ya decíamos cuáles son los ingresos, arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles. Alguna pregunta que nos habían hecho era como de, ¿y el depósito que me dan se considera ingreso? La respuesta es no. En temas contables, eso es una cuenta pues por pagar, tú la tienes en tu activo, pero no se va a facturar ese ingreso, no se considera ingreso, a menos que al final a lo mejor de la renta dice, ok, yo me voy a quedar quédate ese depósito como el pago de la última renta, hasta ese momento se convertiría en ingreso. Pero cuando recibimos ese depósito, no es ingreso. Veíamos al principio que tenemos dos opciones para temas de deducciones. La deducción comprobada, que es tal cual tener las facturas, los FDIs de esos gastos que vamos a hacer. Y vamos a ver que en realidad son muy pocos para el tema de arrendamiento. Uno es el tema del impuesto predial, los gastos de mantenimiento que tengamos de ese inmueble y los consumos de agua, los intereses que hayamos pagado por un préstamo justo para hacer algún tema de mantenimiento o construcción o mejora del inmueble, salarios, honorarios o comisiones, pudiera ser que tuviéramos a alguien trabajando con nosotros que nos apoya con el inmueble, el salario también es una deducción, las primas de seguros que tuviéramos que amparen esos bienes y bueno, las inversiones en construcciones que también pudieran ser adiciones o mejoras. Esos serían las únicas 6 puntos que pudiéramos deducir para tema de arrendamiento y deducción comprobada. Y cuando decimos deducción comprobada, justo es tener los CFDIs de cada uno de los gastos que vamos realizando. Aquí, no, de este camino, de este lado, digamos, del camino hay, oye, tuve ingresos por 100 pesos, ¿no? De las rentas, pero tuve gastos, por decir algo, de 25. Y aquí tengo mi factura del predial, bueno, no, pero los diferentes FDIs de esos 6 puntos que menciona Erika. Y entonces mi ingreso entonces no son 100, porque son 100 menos 25 de gastos, y sobre esos 75 pagaría mi tasa de impuestos, ¿no? Ese es un camino, y ahora Erika nos platica, existe el gobierno, bueno, el SAT simplifica esto. Cuéntanos con cómo funciona la deducción ciega. Sí, tenemos una segunda opción, es la deducción opcional o ciega, y que sería aplicar un 35% de nuestros ingresos como deducción. ¿Y qué sucede? Que posiblemente no tengo los comprobantes fiscales o no tengo muchos gastos. A veces sí no se generan tantos gastos en el tema del arrendamiento de un inmueble. Entonces, pues yo decido deducir el 35% de esos ingresos, porque es de manera más sencilla, porque se me hace más fácil, administrativamente es más fácil, en lugar de estar a lo mejor recabando las facturas para tema de ISR. Entonces, si entiendo bien aquí, lo que busca el SAT, es decir, en lugar de, pues, dar la tarea o el trabajo a cada arrendador de estar, pues, buscando y pudiendo deducir cada una de las cosas, dice, bueno, te creo que hasta el 35% de tus ingresos se fueron en gastos relacionados al arrendamiento, entonces, automáticamente, si tu ingreso era de 100 pesos, 35 se te van a poder descontar y se te contabilizará sobre 65, ¿no? es correcto. Y vamos a entrar a este detalle. Sí. Y algunas cosas que hay que considerar para el tema de la deducción ciega es, uno, que debe de ser por todos nuestros inmuebles, que podemos, una vez elegido en el año que tú quieres deducir bajo deducción ciega, no podrás cambiar sino hasta el siguiente año. Entonces ahí es algo importante y algo que pueden ir viendo, ¿no? A lo mejor este año pues no voy a tener gastos, me voy por deducción ciega, el siguiente año voy a hacer mantenimiento en mi inmueble y voy a gastar una cantidad fuerte, pues me voy por deducción comprobada.
Entonces puedes ir cambiando año Cada- con año Cada año conforme fiscal. cada año fiscal conforme tú lo requieras. Muy bien. Y ahora vamos a un tema aquí bastante polémico. ¿Cuáles son las implicaciones de no expedir CFDI de arrendamiento? La ley nos menciona que en caso de no expedir CFDIs tendríamos una multa de 17,020 pesos a 97,000 pesos. Eso sería lo que la ley menciona y claro que sería de acuerdo a, pues al monto o a la omisión que hayas tenido, ¿no? A lo mejor si son 25,000 pesos los cuales no declaraste, seguramente no van a ser 97,000 pesos la multa, ¿no? Va a ser proporcional de acuerdo a lo que hayas omitido. Ya. Justo aquí nos metimos a investigar porque muchas veces hablamos con algunas inmobiliarias y nos preguntaban, oye, ¿qué recomendación darías a mi propietario si no ha pagado impuestos o si quiere poner al corriente, etcétera? Lo que encontramos también, bueno, fuimos precisamente a entender mejor con el SAT. Lo que ellos dicen es que si tú te adelantas, si estás en incumplimiento y te adelantas a pagar, si sabes que, bueno, debo estos meses o este año, etcétera, va por año fiscal, ¿no? Digamos, vas pudiendo hacerlo. Si te adelantas, digamos que no hay una penalidad, no hay una multa, simplemente tienes que pagar los recargos y actualizaciones, ¿no? Que me parece que son un porcentaje 1,47% en el caso de recargos. 1,47%. Entonces hay un monto que tienes que pagar y digamos solo se actualiza, oye, esto era del mes pasado o hace 3 meses y se actualiza sin penalidad, ¿no? Y en caso de que fuese al revés, que el SAT primero fuera quien lo requiriera, ahí es donde entran las multas que van de, digamos que del monto que debes, te pueden penalizar del 20 al 75%. Eh, Ahora sí que depende del pájaro va la pedrada, o como lo dijo más elegantemente Erika, el principio de la proporcionalidad aplica también aquí, ¿no? Una de las preguntas que nos hacen mucho, o este mito que mencionaba al inicio, era, oye, y si me dejan de pagar y yo no estoy emitiendo facturas, ¿qué pasa? ¿No? Estoy en problemas, voy a perder el juicio, etcétera. Y bueno, nos metimos a investigar precisamente este tema en particular y la respuesta es no. A pesar de que es una obligación, pues, pagar bueno, impuestos sobre estos ingresos, en caso de un incumplimiento, tú tienes derechos, bueno, al final un contrato es entre dos civiles y bueno, lo rige el Código Civil y entonces puedes ir a un juzgado civil y que te resuelvan. Y lo que sí dice es que en caso de una sentencia favorable, digamos, en favor del propietario, del arrendador, entonces el juez va a solicitar, oye, quiero ver los ingresos, los comprobantes fiscales y si no los tuvieras, entonces puede notificar al SAT o notifica al SAT, ¿no? Pero es muy diferente decir, oye, no puedes irte a un juicio, ¿no? A decir, no, no, te vas al juicio, el juicio camina hasta que tienes una sentencia favorable, entonces ahí, bueno, pues hay una parte de obligaciones. Pero solo quiero aclarar esta parte porque a veces hay confusión de decir, bueno, es que no estaba pagando, no estaba de alta y entonces voy a perder mi juicio o no puedo irme a un juicio. Son cosas completamente separadas, ¿no? Los derechos que tienes dentro del Código Civil como arrendador y arrendatario y las obligaciones que tienes por no, bueno, recibir un ingreso y no pagar un impuesto. Sí, correcto. Y bueno, aunado a eso, nos han preguntado también varias veces, ¿qué pasa si estoy arrendando a alguien que no tiene RFC o que no me quiere dar RFC? Entonces, la respuesta sería, tenemos un RFC genérico cuando no tenemos el RFC de una persona, entonces, que sería como público en general, y tú tendrías que emitir tu CFDI con ese RFC y poner en el CFDI el nombre de la persona a la que estás arrendando. Entonces, no hay excusa del por qué no hagamos la factura aunque no tengamos RFC. Para eso el SAT nos da estos RFCs genéricos, en este caso, público en general, o incluso cuando son extranjeros, también nos da un RFC el SAT para clientes extranjeros, ¿no? Que a lo mejor digan, no, pues no tengo RFC en México, pero puedo expedir al RFC genérico de extranjero. Buenísimo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El tema de tener una renta de 25,000 pesos. En la primera parte tenemos la deducción ciega, que es el 35%. En la segunda, la deducción comprobada. Tenemos una base agravable de 16,250 y tendríamos al final un ISR de 1,800 pesos.
y en el caso de la deducción comprobada, 2,604 pesos. Aquí justo era donde mencionaba Santiago, no es que sea, aquí si están viendo el límite o el porcentaje son 21,36% en los dos casos, no es que estemos pagando el 21,36%, la tasa real sería el 7%, si nos vamos a ver el ISR que finalmente nos queda a cargo con respecto a los ingresos, es un porcentaje del 7% en el caso de deducción ciega y 10% en caso de deducción comprobada. Entonces, ahí es donde vemos que no realmente es el porcentaje de 21,36 después de aplicar todo el procedimiento. Ya. Y esa parte viene por la deducción ciega, ¿no? Si partes de 100 pesos, 35 no es un ingreso, no se considera un ingreso, se considera un gasto. Y sobre esos 65, entonces ya aplica decir, oye, anualizado, cuánto equivale, en dónde estarías. Y bueno, entonces ya dividiendo esos 1,800 o 2,600 pesos, caes en ese 7-10%, que es la primera, pues, gran, pues, mensaje para hoy es cuando te vas por el camino de persona física con actividad de arrendador o arrendamiento, el impuesto real está alrededor de este 7, 8, 10%, ¿no? Y bueno, hasta aquí estamos con el régimen de arrendamiento. Vamos a pasar al régimen simplificado de confianza. Y bueno, ¿quiénes pueden tributar en este régimen? Hay otras personas físicas como con actividad empresarial o actividades agape. Ahorita lo que nos interesa es el tema de arrendamiento, siempre y cuando no excedan 3,5 millones de pesos en el año de ingresos. Eso es importante mencionarlo. Y sí puedes tener otro tipo de ingresos si estás en reciclo, puedes tener salarios o intereses, siempre y cuando entre los tres ingresos no excedas el 3,5. En dado caso que en algún momento excedas esos 3,5, te irás a tributar al régimen de arrendamiento general, que sería el que acabamos de terminar de comentar. Aquí tenemos la tablita que es aplicable, como les decía, del 1% al 2,5%, dependiendo de tus ingresos. Y los pagos mensuales igual son de manera mensual, los días 17, como todos los demás impuestos que se pagan en México. Y el tema de la declaración anual, igual tenemos aquí, les dejo para que puedan consultar la tablita y cuáles sean los rangos y los porcentajes que les aplicarían. Y en tema de retención de ISR, ¿qué pasa si yo le rento a una persona moral mi inmueble? Hablábamos en el régimen de arrendamiento que la retención de ISR es del 10%, en caso de reciclo es la tasa del 1,25%. También disminuye considerablemente la tasa de retención en caso de personas morales. Aquí, aclarar, cuando le estás rentando tú como propietario a una persona moral, ¿no? Como lo dicta el SAT, es que la persona moral, ¿no? La empresa del otro lado, es la que está obligada a retener parte del ingreso, ¿no? Bueno, como de los impuestos y del IVA. Entonces, por eso a veces cuando escuchen esta complejidad, ahorita vamos a entrar a este detalle, pero es que si le rentas a una persona física, tú como propietario estás obligado a declarar y pagar. Si le rentas a una persona moral, habría una parte que la misma persona moral retiene, ¿no? Ya sea este 1,25 en el reciclo o si fuese el régimen de arrendamiento, vamos a entrar más adelante, pero es alrededor del 10% que la persona moral te estaría obligada a retener, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un cálculo, un ejemplo de cálculo, igual como lo veíamos en el de arrendamiento, una persona que recibe 25,000 pesos al mes, pues ya vimos que la tasa de impuestos sería del 1%, entonces tenemos un impuesto a cargo de 250 pesos al mes. Entonces vemos que la diferencia sí es bastante considerable con respecto a régimen de arrendamiento general. Y incluso teniendo la deducción ciega o la deducción comprobada, vemos que la diferencia es bastante amplia. Ya. Aquí tenemos un comparativo de los tres, que ya los veníamos platicando, cuál sería el ISR cargo que tendrías en cada uno, igual con un ingreso de 25,000, rentando a una persona física. Ok. Para la audiencia que nos está viendo aquí, yo haría esta pregunta si todos conocían la diferencia. Uno, si pensaban que estaban más alrededor del 35% o 30%, los que sí sabían que podían estar alrededor del 7, 10% con este régimen de arrendamiento, y los que también sabían que con el régimen de reciclo estarían pues alrededor de 1 a 2%. Entonces, y es información muy importante también para sus propietarios, ¿no?
Vamos ahorita a tocar el tema del IVA. Como les comentaba, en cualquiera de los dos, ahorita ya terminamos de hablar de ISR, Ok. de las tasas de ISR. Vamos a hablar de IVA. El IVA aplica igual en los dos casos. Y bueno, aquí, ¿quiénes son las personas que pagan IVA? Las que otorgan el uso goce temporal de bienes, y tenemos otros ejemplos más, pero es la que ahorita nos interesa. Y aplica la tasa general del 16%. Buenísimo. Pues pasamos ahora a la parte de actividades vulnerables, ¿no? Y bueno, tenemos el tema de juegos, tarjetas de crédito, prepagadas, emisión y comercialización de cheques de viajero, temas de comercialización de vehículos aéreos, subastas, comercialización de piedras preciosas. Y bueno, la que nos interesa a nosotros es el tema de arrendamiento. Y es importante ver cuáles son los umbrales en los cuales es importante pues declarar estas actividades vulnerables, ¿no? El umbral de identificación son 1,605 UMAS, que son 174,254 pesos, cuando ya estás al mes, cuando ya estás identificado, cuando ya te están viendo, y ahí, ¿no? Ahora, el umbral de aviso son 3,210 UMAS, ya que caes en un ingreso de 348,509, entonces sí, ya caes en el tema de la obligación de declarar estas actividades vulnerables. Ok, entonces aquí, para aclarar, ¿no? Para sus propietarios, la mayoría de los montos y el ejemplo que estamos usando ahorita son 25,000 pesos. Aquí no caerías en este rango, pero si estás rentando, pues quizá un inmueble comercial, una bodega o algún inmueble que está en estos rangos de 175,000, a partir de ahí ya es obligatorio estar dando estos avisos. Y si fuese, en este caso, el doble, 350,000, ya tendrías que estar pues sí, no nada más dando el aviso, sino pues declarando mensualmente. Hay un formulario y si no lo haces estarías en incumplimiento. Entonces, nada más para tenerlo presente que sí es una obligación de parte de esto, lo regula la UIF, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, ¿cuáles son esas obligaciones? Uno, identificar a esos clientes y usuarios. Vas a mandarle al SAT las credenciales, la documentación oficial de esos clientes que tienes. Vas a también a mandar información sobre su actividad, su ocupación, esa persona a la que tú le arrendas a qué se dedica. Vamos a tener que solicitar al cliente o al usuario que participe en actividades vulnerables, información acerca de si tiene el tema de dueño beneficiario, si sabe realmente quién es la persona beneficiaria que renta este inmueble, también tendremos que declarar eso. Estamos obligados también a custodiar y proteger esa información, o sea, resguardarla para el momento en el que el SAT no las pueda requerir para alguna investigación, también tendremos que tenerla. Tendremos que brindar todas las facilidades al SAT en caso de una revisión. Si quiere hacer una visita, toda la información que nos pida, también tendremos que cumplir con eso. Y presentar, sí, en la unidad de inteligencia financiera, que es por conducto del SAT, todos los avisos ante esta secretaría. Y justo dejé por ahí un link donde pueden ver toda la información, los formatos que tienen que descargar, la información que tienen que mandar. Aquí nada más aclarar, hacía esta mención, normalmente estos montos son más elevados, entonces no aplican para la gran mayoría de los arrendamientos, pero si están cerca de estos montos, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros y les podemos dar más guía de, bueno, si están cerca o ya están en territorio de aviso o en territorio de presentar estas declaraciones, ¿no? Vi por ahí muchos que se fueron conectando a lo largo de este masterclass. Es este tema de cómo hacemos cada vez más fácil, ¿no? El tema de los impuestos. Hoy hay una estadística que no dimos, pero es que aproximadamente el 70% de los arrendadores no pagan impuestos, o no, bueno, por lo menos como persona física con actividad de arrendamiento, no pagan impuestos. Entonces, a medida, pues la idea es, sí es una obligación, a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y hay que pagar impuestos? Pues sí es una obligación como cualquier otro ingreso, ¿no? O sea, hoy yo tengo un ingreso, yo vendo tal cosa, tengo esta actividad comercial, pues está esa obligación. Hablamos del mito de decir, oye, no es que pierdas tus derechos en un juicio, sigue siendo válido irte a un juicio, ganar la sentencia, etcétera, pero pues hay una obligación donde el juez le avisaría en este caso al SAT. Y hablamos un poco de los montos de penalización, etcétera. También los que se quieren regularizar, no hay una penalidad si tú te adelantas y te regularizas, solo hay que pagar los recargos o las actualizaciones, digamos,
pero no habría una penalidad. Y pues tocamos estos temas de desmitificar, oye, con el reciclo, ya estás hablando de montos de 1 a 2%, e inclusive si dices por alguna razón, ¿cuáles fueron las 3, 4 cosas que te hacen no ser un reciclo? Que uno, exceder de 3.5 millones ¿Al año? al año de ingresos, recibir honorarios asimilados, que son temas de honorarios de consejo, Ok, no formar parte de una empresa moral. ok. Bueno, Y vivir en México. exacto, y Ok. vivir en México. Si no calificaras en esas, está la persona física con actividad de arrendador, que ahí podrías oscilar alrededor de un 7, 10, dependiendo tus ingresos, obviamente. Por ahí hacen una pregunta, oye, si yo tengo tantos ingresos, se suma y obviamente los impuestos en México están siendo escalonados, pero no estás hablando de esos montos, ¿no? 15, 18, 20%, dependiendo. Pero solo para desmitificar que no es que hoy es que de los 20,000 van a quitar 6,000 al mes de impuestos, ¿no? Es una realidad muy distinta, ¿no? Pues nos da muchísimo gusto. Sé que es un tema que a veces pues tiene su tecnicismo y sus complejidades. La intención del día de hoy era poder tener un espacio donde Erika nos hizo, ahora sí que nos abrió los ojos, nos abrió la mente para cómo funciona realmente, quitar algunos mitos, algunos miedos. Y otra vez reiterar, ¿no? Si alguien por ahí tiene clientes con dudas en específico, con mucho gusto se pueden acercar y a nosotros nos encanta poder seguir ayudando, desmitificando, dar más claridad a este mercado. Entonces quedamos al pendiente y con muchísimo gusto los podemos apoyar. También, si alguien tiene amigos, colegas que no pudieron estar el día de hoy, vamos a estar publicando este contenido en nuestras, bueno, en YouTube y en diferentes redes. Creo que desde la aplicación de Morada Uno se puede consultar, así que los invitamos, si alguien se quedó fuera, quiere entender mejor, tiene algunas dudas, pues les pueden compartir este contenido. Y bueno, muchísimas gracias a todos, nos da muchísimo gusto seguir generando contenido para el mercado inmobiliario y buenas noches, feliz Navidad y lo mejor para el siguiente año. Si no nos vemos, creo que hasta enero, ¿no? Gracias, buenas noches. Gracias.